¿Alguna vez has bajado de un avión con las piernas más pesadas de lo normal? ¿O has sentido que tus zapatos te aprietan más al aterrizar que cuando despegaste? Tal vez pensaste que era por el cansancio del viaje, por haber estado muchas horas sentado, o simplemente porque ya no tienes la misma energía de antes. Pero la realidad es que, desde el momento en que el avión empieza a subir, tu cuerpo comienza a adaptarse a un entorno completamente diferente, y esos cambios pueden sentirse con más intensidad después de los 60 años. Lo curioso es que la mayoría de los pasajeros no sabe que esto ocurre. Muchas personas creen que volar consiste únicamente en sentarse, abrocharse el cinturón y esperar a llegar al destino. Sin embargo, mientras tú disfrutas de las vistas por la ventanilla o lees un libro, tu organismo está trabajando para adaptarse a la presión de la cabina, al aire más seco y a permanecer sentado durante mucho tiempo. La mayoría de estos cambios son normales, pero conocerlos puede ayudarte a viajar con mucha más comodidad y tranquilidad. Después de más de 10 años trabajando como tripulante de cabina, he visto a miles de pasajeros vivir las mismas situaciones. Algunos se sorprenden porque sus piernas se hinchan por primera vez. Otros sienten molestias en los oídos, notan la boca seca o se preguntan por qué terminan el vuelo mucho más cansados de lo esperado. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, existen formas muy sencillas de reducir esas molestias antes de que aparezcan. Hay un error que muchas personas cometen incluso antes de subir al avión. Es un hábito tan común que casi nadie imagina que puede influir en cómo se sentirá durante el vuelo. Lo más curioso es que corregirlo no cuesta dinero, ni requiere ningún esfuerzo especial. Basta con conocer cómo reacciona el cuerpo cuando vuela. Pero antes de hablar de ese error, hay una pregunta que escucho constantemente. ¿Por qué las piernas se hinchan cuando viajamos en avión? Es una de las dudas más frecuentes entre los pasajeros, especialmente en los vuelos largos. Algunas personas incluso llegan a pensar que se trata de un problema grave, cuando en realidad suele tener una explicación mucho más sencilla. En los próximos minutos vas a descubrir qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo mientras vuelas, por qué esos cambios son más frecuentes a partir de cierta edad y qué pequeñas acciones pueden ayudarte a disfrutar del viaje con mayor comodidad. Porque entender lo que sucede es el primer paso para viajar con más seguridad y con mucha más tranquilidad. Y todo comienza por una parte del cuerpo que casi todos observan al terminar el vuelo: las piernas. Cuando un avión alcanza su altitud de crucero, el ambiente dentro de la cabina es muy diferente al que existe a nivel del suelo. Aunque la cabina está presurizada para que los pasajeros puedan viajar con seguridad, la presión sigue siendo más baja que la que experimentamos normalmente. Además, permanecemos sentados durante largos periodos y movemos mucho menos las piernas. Esa combinación hace que la sangre circule más lentamente, especialmente en la parte inferior del cuerpo. Por eso muchas personas notan que al quitarse los zapatos después del vuelo, los pies están más hinchados o sienten las piernas más pesadas. En la mayoría de los casos, esta reacción es completamente normal y desaparece poco a poco después de caminar unos minutos. Sin embargo, después de los 60 años, estos cambios pueden sentirse con mayor intensidad porque la circulación ya no responde con la misma rapidez que en la juventud. La buena noticia es que no hace falta esperar a que aparezca la molestia para hacer algo. De hecho, los pasajeros que mejor llegan a su destino suelen ser los que toman pequeñas medidas desde el comienzo del vuelo. Uno de los consejos más sencillos consiste en mover los pies mientras permaneces sentado. No necesitas levantarte constantemente ni hacer ejercicios complicados. Basta con levantar los talones mientras mantienes las puntas de los pies apoyadas en el suelo. Después, puedes hacer el movimiento contrario, levantando las puntas y dejando los talones apoyados. También es útil realizar pequeños círculos con los tobillos o flexionar y estirar las piernas siempre que el espacio lo permita. Estos movimientos parecen insignificantes, pero ayudan a activar los músculos de las pantorrillas, que funcionan como una especie de bomba natural para impulsar la sangre de regreso hacia el corazón. Por eso los tripulantes suelen recomendar que en vuelos largos aproveches cualquier momento seguro para caminar unos minutos por el pasillo, cuando la señal del cinturón esté apagada y no haya indicaciones de permanecer sentado. Hay otro detalle que muchas personas pasan por alto. Algunas creen que cuanto más ajustado sea el calzado, mejor viajarán, porque el pie queda firme. En realidad, puede ocurrir exactamente lo contrario. Si los pies tienden a hincharse durante el vuelo, unos zapatos demasiado apretados pueden hacer que la molestia sea mucho más evidente al aterrizar. Por eso la elección del calzado tiene mucha más importancia de la que imaginas. Un buen par de zapatos no solo aporta comodidad, también puede ayudarte a caminar con seguridad dentro del avión y a reducir la presión sobre los pies durante varias horas de viaje. Y precisamente sobre ese tema, existe un error muy común que miles de pasajeros repiten cada día sin darse cuenta. En la siguiente parte, descubrirás cuál es y por qué la tripulación recomienda un tipo de calzado muy diferente al que muchas personas eligen para viajar. Si alguna vez has llegado a tu destino con la sensación de que tus zapatos se hicieron más pequeños durante el vuelo, no es una impresión.
Es algo que les ocurre a muchas personas. A medida que pasan las horas y el cuerpo permanece sentado, es normal que los pies aumenten ligeramente de volumen. Por eso, uno de los mejores consejos para viajar cómodo comienza incluso antes de salir de casa. Elegir el calzado adecuado. Muchas personas piensan que unos zapatos elegantes son la mejor opción para viajar. Otras prefieren sandalias muy abiertas o incluso tacones altos porque creen que estarán más cómodas. Sin embargo, después de años viendo a miles de pasajeros embarcar, puedo decirte que el calzado más recomendable suele ser aquel que ofrece estabilidad, permite un pequeño margen de movimiento y no aprieta el pie. ¿Por qué es tan importante? Porque durante un vuelo largo no solo buscas comodidad, también debes pensar en la seguridad. Si alguna vez fuera necesario caminar rápidamente por la cabina debido a una situación inesperada, unos zapatos demasiado altos, demasiado rígidos o que se salgan con facilidad podrían dificultar tus movimientos. Afortunadamente, este tipo de situaciones son muy poco frecuentes, pero la seguridad siempre forma parte de la planificación de un vuelo. Otro detalle que muchos pasajeros desconocen es que el aire dentro del avión es mucho más seco de lo que parece. Aunque no lo notes de inmediato, la humedad en la cabina suele ser bastante baja. Eso significa que tu cuerpo pierde agua más rápido de lo habitual, incluso cuando permaneces sentado y no haces ningún esfuerzo físico. Quizá por eso algunas personas sienten la garganta seca, los labios agrietados o una mayor sensación de cansancio al finalizar el viaje. En ocasiones creen que se debe únicamente a las horas de vuelo, cuando en realidad la deshidratación también influye. Por eso, uno de los hábitos más sencillos y efectivos consiste en beber pequeñas cantidades de agua durante todo el trayecto. No hace falta esperar a sentir sed. De hecho, cuando aparece la sed, el cuerpo ya ha empezado a perder parte del líquido que necesita para funcionar correctamente. También conviene moderar el consumo de bebidas alcohólicas y de aquellas con mucha cafeína antes y durante el vuelo, ya que pueden favorecer una mayor pérdida de líquidos en algunas personas. En cambio, mantener una hidratación adecuada ayuda a que el organismo se adapte mejor al ambiente de la cabina y reduce muchas de las molestias más comunes. Pero si hay una sensación que casi todos hemos experimentado al viajar en avión, esa es el cambio de presión en los oídos. A algunas personas les ocurre únicamente durante el despegue, a otras les sucede sobre todo en el aterrizaje, y después de los 60 años, esa molestia puede sentirse con mayor intensidad. Lo más interesante es que existe una explicación muy sencilla para entender por qué ocurre y, sobre todo, qué puedes hacer para aliviarla antes de que llegue a convertirse en una verdadera incomodidad. Si alguna vez has llegado a tu destino con la sensación de que tus zapatos se hicieron más pequeños durante el vuelo, no es una impresión, es algo que les ocurre a muchas personas. A medida que pasan las horas y el cuerpo permanece sentado, es normal que los pies aumenten ligeramente de volumen. Por eso, uno de los mejores consejos para viajar cómodo comienza incluso antes de salir de casa. Elegir el calzado adecuado. Muchas personas piensan que unos zapatos elegantes son la mejor opción para viajar. Otras prefieren sandalias muy abiertas o incluso tacones altos porque creen que estarán más cómodas. Sin embargo, después de años viendo a miles de pasajeros embarcar, puedo decirte que el calzado más recomendable suele ser aquel que ofrece estabilidad, permite un pequeño margen de movimiento y no aprieta el pie. ¿Por qué es tan importante? Porque durante un vuelo largo no solo buscas comodidad, también debes pensar en la seguridad. Si alguna vez fuera necesario caminar rápidamente por la cabina debido a una situación inesperada, unos zapatos demasiado altos, demasiado rígidos o que se salgan con facilidad podrían dificultar tus movimientos. Afortunadamente, este tipo de situaciones son muy poco frecuentes, pero la seguridad siempre forma parte de la planificación de un vuelo. Otro detalle que muchos pasajeros desconocen es que el aire dentro del avión es mucho más seco de lo que parece. Aunque no lo notes de inmediato, la humedad en la cabina suele ser bastante baja. Eso significa que tu cuerpo pierde agua más rápido de lo habitual, incluso cuando permaneces sentado y no haces ningún esfuerzo físico. Quizá por eso algunas personas sienten la garganta seca, los labios agrietados o una mayor sensación de cansancio al finalizar el viaje. En ocasiones creen que se debe únicamente a las horas de vuelo, cuando en realidad la deshidratación también influye. Por eso, uno de los hábitos más sencillos y efectivos consiste en beber pequeñas cantidades de agua durante todo el trayecto. No hace falta esperar a sentir sed. De hecho, cuando aparece la sed, el cuerpo ya ha empezado a perder parte del líquido que necesita para funcionar correctamente. También conviene moderar el consumo de bebidas alcohólicas y de aquellas con mucha cafeína antes y durante el vuelo, ya que pueden favorecer una mayor pérdida de líquidos en algunas personas. En cambio, mantener una hidratación adecuada ayuda a que el organismo se adapte mejor al ambiente de la cabina y reduce muchas de las molestias más comunes.
comunes. Pero si hay una sensación que casi todos hemos experimentado al viajar en avión, esa es el cambio de presión en los oídos. A algunas personas les ocurre únicamente durante el despegue, a otras les sucede sobre todo en el aterrizaje, y después de los 60 años, esa molestia puede sentirse con mayor intensidad. Lo más interesante es que existe una explicación muy sencilla para entender por qué ocurre y, sobre todo, qué puedes hacer para aliviarla antes de que llegue a convertirse en una verdadera incomodidad. Seguramente te ha pasado alguna vez. El avión comienza a descender y de repente sientes que tus oídos se tapan. Algunas personas describen la sensación como una ligera presión. Otras sienten pequeñas molestias o incluso creen que han perdido parte de la audición durante unos segundos. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, se trata de una reacción completamente normal del cuerpo. Todo ocurre porque, durante el despegue y el aterrizaje, la presión del aire cambia con rapidez. Dentro de nuestros oídos existe un pequeño conducto llamado trompa de Eustaquio, cuya función es equilibrar esa presión. Cuando este conducto tarda un poco más en adaptarse, aparece esa sensación de oído tapado que tantos pasajeros conocen. Con el paso de los años, algunas personas pueden notar que esa adaptación resulta un poco más lenta. Por eso es frecuente que los adultos mayores necesiten unos segundos adicionales para recuperar la sensación normal después del aterrizaje. La buena noticia es que existen pequeños gestos que pueden ayudar. Tragar saliva varias veces, bostezar de forma natural o beber pequeños sorbos de agua suele facilitar que la presión vuelva a equilibrarse. Algunas personas también encuentran alivio masticando un chicle durante el descenso, ya que el movimiento de la mandíbula favorece ese proceso. Sin embargo, hay otro detalle que muy pocos pasajeros conocen y que puede hacer el viaje mucho más cómodo, especialmente si necesitas levantarte varias veces durante un vuelo largo. Tiene que ver con algo que todos usamos sin pensarlo: el apoyabrazos. A simple vista, parece un elemento sencillo, diseñado únicamente para descansar los brazos. Pero algunos apoyabrazos pueden levantarse por completo, aunque muchas personas nunca lo descubren. ¿Por qué es útil saberlo? Porque permite entrar y salir del asiento con mucha más facilidad, especialmente en los lugares junto al pasillo. Esto resulta muy práctico para personas con movilidad reducida, pasajeros mayores o quienes simplemente prefieren no hacer movimientos incómodos al levantarse. No todos los asientos funcionan igual. Dependiendo del modelo del avión y de la ubicación dentro de la cabina, algunos apoyabrazos permanecen fijos por razones de diseño y seguridad. Pero cuando pueden levantarse, existe un pequeño mecanismo de liberación que suele pasar completamente desapercibido. Muchos pasajeros pasan años viajando sin saber que esa función existe, y cuando finalmente la descubren, se preguntan por qué nadie se lo había explicado antes. Pero hay algo mucho más importante que cualquier apoyabrazos o cualquier asiento. ¿Qué ocurre si, durante el vuelo, empiezas a sentirte mal? Muchas personas dudan, intentan aguantar la molestia o piensan que es mejor no molestar a la tripulación. Sin embargo, esa decisión puede hacer que un problema sencillo se vuelva mucho más incómodo de lo necesario. En la siguiente parte descubrirás cuál es el mejor momento para avisar a la tripulación, cómo reaccionan los auxiliares de vuelo ante una emergencia médica y por qué nunca debes sentir vergüenza de pedir ayuda cuando tu cuerpo te está diciendo que algo no va bien. Una de las preguntas que más escucho es esta: ¿qué hago si comienzo a sentirme mal durante el vuelo? La respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginas. Lo primero es no esperar. Muchas personas piensan que el malestar desaparecerá por sí solo o que no quieren molestar a la tripulación. Sin embargo, cuanto antes conozca la situación un auxiliar de vuelo, más fácil será ayudarte. Los tripulantes reciben formación para atender diferentes tipos de situaciones a bordo, desde un simple mareo hasta una bajada de tensión o una descompensación causada por el calor, el cansancio o la deshidratación. Además, todos los aviones comerciales cuentan con equipos de primeros auxilios y procedimientos específicos para actuar cuando un pasajero necesita asistencia. En algunos vuelos también puede viajar un médico, un enfermero o algún otro profesional sanitario entre los pasajeros. Si fuera necesario, la tripulación puede solicitar su colaboración. Lo importante es que nunca intentes soportar una molestia importante por vergüenza o por pensar que ya pasará. Si notas un dolor intenso, dificultad para respirar, un mareo fuerte o cualquier síntoma que te preocupe, avisa cuanto antes. La tripulación está allí precisamente para ayudarte. Otro recurso que muchas personas desconocen es la asistencia especial que ofrecen los aeropuertos. Si tienes dificultades para caminar largas distancias, utilizas bastón, silla de ruedas o simplemente sabes que necesitarás ayuda para desplazarte, puedes solicitar el servicio de asistencia para pasajeros con movilidad reducida, conocido en muchos aeropuertos como servicio PMR. Este servicio suele estar disponible tanto para la salida como para la llegada y puede facilitar enormemente el viaje. Personal especializado acompaña al pasajero durante el recorrido
recorrido por el aeropuerto, ayuda con los controles cuando es necesario y permite llegar a la puerta de embarque con mucha más tranquilidad. Muchas personas no lo solicitan porque creen que tiene un coste adicional, cuando en muchos casos está incluido como parte de la asistencia al pasajero. Lo más recomendable es pedirlo con suficiente antelación al reservar el vuelo o contactar con la aerolínea unos días antes del viaje para conocer los requisitos. Y antes de terminar, hay un último consejo que puede evitar muchos inconvenientes. Si tomas medicamentos de forma habitual, procura llevarlos siempre en el equipaje de mano. Nunca es buena idea guardar toda la medicación en la maleta facturada. Los retrasos, los cambios de equipaje o cualquier imprevisto pueden hacer que no tengas acceso a ella durante varias horas. Llevar tus medicamentos contigo, preferiblemente en su envase original y acompañados de la documentación médica cuando sea necesaria, te dará mucha más tranquilidad durante todo el viaje. Como has visto, viajar en avión después de los 60 no tiene por qué ser una experiencia incómoda. La mayoría de las molestias que aparecen durante el vuelo tienen una explicación y en muchos casos pueden reducirse con pequeños hábitos antes y durante el viaje. Elegir un calzado cómodo, mantenerse bien hidratado, mover las piernas con frecuencia, prestar atención a las señales de tu cuerpo y pedir ayuda cuando la necesites son acciones sencillas que pueden marcar una gran diferencia. La próxima vez que subas a un avión, recordarás que tu cuerpo está adaptándose a un entorno diferente y que conocer esos cambios te permitirá disfrutar del viaje con mucha más confianza. Porque un viaje tranquilo no depende solo del destino, también depende de cómo cuidas de ti mismo durante el camino. Si este video te ha resultado útil, cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la mayor molestia que has sentido al viajar en avión y qué consejo te pareció más interesante. Tu experiencia puede ayudar a otros viajeros que estén preparando su próximo vuelo. Y si quieres seguir descubriendo consejos reales sobre aviación, curiosidades de la tripulación y todo lo que ocurre detrás de un vuelo comercial, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en el próximo video. ¡Buen viaje!